Buenos días a todos. Muchas gracias, Pilar, por tu estupenda presentación. Y antes de comenzar, también quiero agradecer al público su presencia esta mañana de domingo y a la Fundación de Amigos del Museo del Prado por organizar esta conferencia en la que les hablaré de la copia de la Mona Lisa conservada en el Museo del Prado y que fue estudiada por primera vez entre 2010 y 2011 a sugerencia de Vincent Deliban, el conservador de pintura italiana del Museo del Louvre, cuando él estaba investigando la Santa Ana y sus copias para la exposición que se celebró en aquella institución en 2012. Actualmente, esta copia centra la exposición Leonardo y la copia de Mona Lisa, nuevos planteamientos sobre las prácticas del taller Vinciano, que se celebra en la sala del museo. Es una exposición diseñada, cuya arquitectura han diseñado Andrés Ibáñez y Víctor Imperial, a los que se les planteó el reto de conjugar obras, pinturas de casi todas de alumnos de Leonardo, junto con documentación técnica, macrofotografías e imágenes de dibujos de Leonardo y cuya solución práctica o técnica pueden ver en el piso de arriba del museo, una exposición que patrocinó el Ayuntamiento de Madrid y cuya coordinación la llevó a cabo Patricia Sánchez Cid. Todas las obras que vemos en la exposición son ejemplos de los tipos de obras que salían del taller de Leonardo da Vinci y además tienen origen en dibujos, o sea, no solo en pinturas acabadas, sino también en pinturas en curso, en dibujos de Leonardo, cartones, y planteamos también la posibilidad de que alguna de ellas, su origen, fuera simplemente una idea, una sugerencia o una petición hecha a Leonardo y que él cede a alguno de sus alumnos porque en ese momento no tiene tiempo para pintar. Todas estas obras comparten un aire de familia que no solo es formal, porque también responden a modos de trabajar o a procedimientos técnicos comunes, como luego veremos que se desarrollaban en el taller de Leonardo. Además, nos arrojan luz sobre lo poco convencional que fue Leonardo como maestro, es decir, cómo instruyó a sus alumnos, qué trabajos delegó en ellos y además cómo estos asimilan los conceptos pictóricos que les está transmitiendo Leonardo en estos momentos, especialmente entre 1481 y 1502, que es cuando él consigue formar un taller más o menos estable en Milán y donde puede desarrollar un poco más su labor docente. Los discípulos que tenía Leonardo eran muy variados. Sabemos que tuvo muchos. Giampaolo Lomaccio, por ejemplo, dice que había un enjambre de discípulos y de alumnos alrededor de Leonardo, pero que ninguno de ellos alcanzó la fama. Bueno, algunos sí que alcanzaron una fama relativa, puesto que además llegan al taller de Leonardo ya algo formado, o sea, ya con una formación a sus espaldas. Lo que pasa es que conocemos los nombres de muy pocos. Conocemos los nombres de Marco Dogliono, de Boltrafio, de Gianpietrino y luego conocemos, por ejemplo, también los de Ambrogio di Predis, pero ellos eran más colaboradores, aunque luego se forman como discípulos. Por ejemplo, Marco Dogliono ya a los 15 años ya tenía un taller, ya era maestro de taller y llega a la Bottega de Leonardo con 20 años ya con una formación a sus espaldas. Y esto es porque Leonardo también necesitaba gente formada que le ayudara a sacar adelante los trabajos del taller que él rara vez conseguía terminar. Además de estos alumnos, tenía otros dos que eran más asistentes personales. Salaí, que estuvo con él, fue la persona que más tiempo estuvo con él, casi durante toda su vida, y que era una especie de administrador del taller, era el que se dedicaba, luego pensamos que era el que se dedicaba a gestionar las ventas de los cuadros que salían del taller, y Francesco Melzi, que se incorpora hacia 1508, que fue realmente el hombre de confianza de Leonardo, a quien encarga que publique sus tratados de
sobre la pintura, sus manuscritos, y los dos, Salaí y Melzi, son los que heredan son los herederos de Leonardo. Salaí hereda la mitad de un huerto y Melzi hereda todo el material de trabajo de Leonardo, es decir, copias de pinturas, los tratados y sus anotaciones sobre el arte y también los dibujos y los cartones. Ninguno de ellos fue, pensamos, un pintor excepcional, pero sí fueron los que recibieron todo este legado formativo de Leonardo y que transmitieron al futuro. Bien, en los últimos años y con especial intensidad desde 2018 hemos obtenido datos muy significativos sobre este cuadro después del análisis que hicimos en 2012 y que han sido fruto de una sinergia entre el arte y la ciencia y además resultado de la conjunción de diferentes circunstancias. Por ejemplo, algunos de los acontecimientos que acompañaron al año Leonardo en 2019, como un importante congreso internacional que hubo en la Academia dei Lincei de Roma, en la que se expusieron los últimos trabajos que habíamos hecho, no tanto sobre Leonardo como sí sobre los discípulos y los seguidores del taller. Por ejemplo, otro acontecimiento muy importante que fue la exposición celebrada en el Louvre entre 2019 y 2020, comisariada por Vincent de Lieban y Louis Frank, en la que se mostraban muchas obras de los colaboradores de Leonardo junto a sus reflectografías infrarrojas. También han sido importantes los estudios que hemos hecho sobre otros pintores, es decir, a Leonardo se le entiende estudiando a otros pintores. Algunos anteriores a él, como fue Fra Angelico, que vivió también como Leonardo una época de transición en los procedimientos pictóricos, y otros pintores que, sin ser discípulos directos de Leonardo da Vinci, como Rafael o Andrea del Sarto, le conocieron, tuvieron un contacto muy estrecho con él y cuyas técnicas pictóricas nos han ayudado a comprender algunos de los procedimientos seguidos por Leonardo cuando pintaba o cuando dibujaba. Finalmente, han sido definitivos en estos últimos años los grandes avances que han experimentado los dispositivos de análisis por imagen que habitualmente utilizamos en nuestro trabajo, entre ellos los nuevos equipos microscan de fluorescencia de rayos X, con los que obtenemos la distribución global de determinados elementos químicos en la obra que pueden asociarse con pigmentos específicos. Este tipo de estudios hasta hace unos años era puntual, es decir, podíamos saber en un punto muy concreto de la obra qué material había, pero no podíamos obtener como ahora estos mapas donde vemos la distribución del hierro o del mercurio o del cobre que nosotros podemos relacionar con el empleo de materiales como pueden ser el bermellón o tierras de hierro o el blanco de plomo. El museo no posee aún este dispositivo, pero sí contamos para este tipo de estudios con la colaboración de Philip Walter, el director del Laboratorio de Arqueología Molecular de la Sorbona, que periódicamente viene al Prado para ayudarnos con este tipo de investigaciones y con el que empezamos a colaborar para la exposición o para la investigación de pintura sobre piedra en 2018. También debemos tener en cuenta que hasta el primer tercio del siglo XX los estudios en pintura se llevaban a cabo mediante inspección ocular de las obras y también mediante investigaciones de archivo. En las siguientes décadas se fueron introduciendo, especialmente en el ámbito de los museos, la radiografía y la reflectografía, que nos permiten conocer o profundizar en la naturaleza física de las obras, en su estado de conservación o en sus materiales constitutivos, además de darnos datos muy valiosos sobre los procesos seguidos para su ejecución. Actualmente,
Gran parte de las aproximaciones que hacemos a la pintura se apoyan en las imágenes proporcionadas por sensores que recogen la respuesta de los materiales que constituyen la pintura a distintas longitudes de onda, la mayoría invisibles al ojo humano. Otra parte de los estudios se basan en los análisis químicos y, sobre todo, en nuestra percepción de las obras y la posterior interpretación de los datos junto con la historia del arte. Es decir, todo nuestro trabajo tiene que estar después puesto en común con los historiadores del arte, con los conservadores y también con los restauradores, que son los que conocen profundamente cómo es la materia de las obras de arte, y de esta manera podemos llegar a extraer conclusiones o hacer interpretaciones mucho más exactas de lo que estamos viendo en superficie. También tenemos que tener en cuenta que todos los mecanismos de estudio que utilizamos tienen límites, es decir, con los métodos que actualmente trabajamos hay información que aún no puede ponerse de manifiesto, y esto es porque la respuesta que emiten los materiales a las longitudes de onda no es recogida por alguno de los sensores con los que trabajamos, y es una de las vías de estudio que tenemos abiertas en la actualidad, el desarrollar sensores que sí recojan la respuesta de materiales que sabemos que existen, como luego vamos a ver, pero que no podemos ver ni en la radiografía ni en la reflectografía. Los dispositivos de fluorescencia a rayos X que les comentaba antes son los que nos han revelado este último año especialmente algunos datos muy importantes sobre la copia de Mona Lisa, datos con los que no contábamos hace 10 años. Puesto que las radiografías tanto de la Mona Lisa original, que vemos a la izquierda de la pantalla, como de la copia del Prado, por la técnica y por los materiales con los que están ejecutadas las dos obras, son bastante ilegibles, la reflectografía infrarroja ha sido fundamental para este estudio y es la técnica en la que más hemos avanzado y hemos seguido desarrollando desde su puesta a punto en los años 70. Como ustedes sabrán, la técnica es bastante sencilla, consiste en iluminar las obras con lámparas que sean ricas en radiación infrarroja, como por ejemplo las que utilizan los fotógrafos. Los materiales absorben esta radiación y emiten su respuesta. Nosotros la recogemos con sensores que captan la respuesta de los materiales al infrarrojo, y esta respuesta se traduce en una imagen. Anteriormente se utilizaban, como ven aquí en pantalla, dispositivos analógicos. Aquí los vemos, en los que la imagen aparecía en esta pantalla de televisión. Teníamos que fotografiar la pantalla e ir uniendo estas fotos para conseguir estos mosaicos. También les quería comentar que nosotros recibimos la respuesta de los materiales al infrarrojo siempre y cuando tengan algún pigmento negro en su composición o algún pigmento de cobre. Es decir, los materiales que tienen otro tipo de pigmentos no los podemos ver. Estas eran las primeras imágenes en las que ya podíamos tener una visión bastante aproximada del dibujo subyacente, hasta que a finales de los años 90 se empezaron a desarrollar este tipo de dispositivos digitales. Aquí vemos un prototipo desarrollado por el profesor Duilio Bertani de la Universidad de Milán, que, como percibirán, proporcionaban imágenes mucho más detalladas y nítidas de los trazados subyacentes que podemos interpretar de un modo mucho más preciso. Aquí vemos una de las máquinas que hemos utilizado para estudiar la copia de Mona Lisa. Actualmente hemos utilizado para nuestro estudio otra máquina de la que luego les hablaré con un poco más de detalle. Bien, todos estos avances en los últimos años nos han permitido profundizar, puntualizar, renovar y verificar los conocimientos relativos a la creación artística y al funcionamiento de los talleres italianos del Renacimiento, entre los cuales existían diferencias, es decir, no funcionaba igual el taller de Leonardo da Vinci. Por ejemplo, el taller que les comentaba que él consiguió fundar en Milán era un taller que se dedicaba tanto a la docencia como a la producción de obras para atender
a las peticiones de los clientes, que era muy diferente, por ejemplo, al gran taller que organiza o a la gran empresa que organiza Rafael cuando va a Roma y se encuentra con el problema de tener que pintar muchos metros cuadrados de pintura en las estancias vaticanas y atender a comisiones de grandes palas de altar que le exigían mucho tiempo, y tiene que rodearse de pintores ya formados que pudieran atender a este tipo de peticiones de manera expeditiva. O también había otros talleres mucho más sencillos o mucho más humildes en los que había un maestro que su arte no le daba para vivir y tenía que formar alumnos para poder seguir con su producción. Con todo esto en la cabeza les voy a hablar de la copia de Mona Lisa del Prado que vemos en pantalla antes de su restauración en 2011. La primera noticia que tenemos de la pintura en España se remonta a los inventarios reales de 1666, donde se sitúa en la Galería del Mediodía del Alcázar de Madrid. En la revisión que se hizo de estos inventarios en 1686 se registra como otra lámina de una tercia de alto de una cabeza de mujer risueña original de mano de Leonardo da Vinci. En 1828, es decir, 9 años después de que se abra el Museo del Prado, se describe ya entre las obras colgadas en las salas del museo en aquel momento como retrato de Mona Lisa. Quiero incidir en el hecho de que, salvo en pocas ocasiones, esta obra casi siempre ha estado colgado y ha estado presente en las salas del museo, es decir, rara vez ha estado en los almacenes. No era una obra desconocida. Adquirió cierta relevancia cuando la original fue robada en Francia en 1911 y es el momento en el que nuestra obra empieza a salir también reproducida en la prensa, tanto nacional como internacional. Fue una de las obras que durante la Guerra Civil salió del Museo del Prado hacia Valencia junto a los cuadros de Velázquez, Goya o Tiziano. Y, por ejemplo, Manuel Mujica Laínez le dedica un pequeño relato en su obra Un novelista en el Museo del Prado, escrita en 1984. No obstante, hasta la revisión que hizo Miguel Falomir de la colección de pintura italiana en 1999, se pensaba que el soporte de esta obra era de roble y se catalogó como copia flamenca. Incluso en alguna ocasión se llegó a atribuir a Fernando Yáñez de la Almedina. Y esto en cierta manera es comprensible porque el fondo negro que tenía la obra y el barniz amarillento que la cubría le conferían un acentuado carácter nórdico y parecía una copia más de las cientos de copias que hay de la Mona Lisa. Su restauración y su consiguiente estudio técnico permitieron recuperar la imagen más cercana al original. Digo la imagen más cercana porque es imposible recuperar nunca la imagen original de ninguna obra de arte, puesto que en el momento que un artista la termina, los materiales empiezan a evolucionar y nunca llegan a nosotros igual que en el momento que ellos la terminaron. Bien, esta obra, después de esta restauración y su estudio, se ha convertido en la versión más importante del cuadro conocida hasta el momento y en uno de los testimonios más importantes de los procedimientos de trabajo en el taller de Da Vinci. Volviendo al principio de esta historia, Vincent Dillevant nos visitó en 2010 para ver unos cuadros que él quería incluir en su exposición de la Santa Ana. Él necesitaba nuestra copia de Mona Lisa para sustituir a la original en la exposición, puesto que Mona Lisa no puede salir de su sala por ser el cuadro más visitado del museo. Y la nuestra en aquel momento era la más antigua que se conocía, realizada sobre tabla. Tras su visita hicimos un estudio previo, primero sin mover el cuadro en la propia sala, para ver si aportaba alguna información relevante. Yo me fui con mi máquina de infrarrojos, que es una máquina portátil, me fui a las salas para ver qué información nos daba esta obra. Primero había hecho una superposición de las dos imágenes visibles, de los dos cuadros, del original y de la copia, y los contornos de las figuras coincidían. Esto ya era un primer dato que apuntaba a que nuestra obra al menos se había hecho sacando un calco, copiando los contornos de la imagen original.
El primer resultado de la reflectografía infrarroja, la verdad es que fue bastante sorprendente. Yo, mientras lo iba haciendo, tenía la imagen de una gran publicación que habían hecho en el CDRMF con el estudio realizado de la obra del Louvre en 2006 y en donde fui viendo que había líneas subyacentes en los dos cuadros, es decir, líneas ocultas por la pintura que coincidían, cada una hecha con distinta grafía, es decir, hechas una por Leonardo y otra por un autor desconocido, aunque estas líneas que coincidían o que se repetían no estaban exactamente en el mismo lugar. Posteriormente analizamos los materiales y cada uno de los datos que íbamos obteniendo de la obra nos acercaba o la acercaba más al círculo de Leonardo. Por ejemplo, el soporte es nogal y ahora sabemos que Leonardo y su taller trabajaron sobre esta madera en obras de pequeño formato durante y tras la primera estancia del maestro en Milán, como les comentaba, entre 1481-82 y 1500-1501. También descubrimos un segundo dato importante y es que esta obra no tiene la preparación tradicional de yeso y cola que suelen tener todas las obras del Renacimiento italiano sobre tabla y en su lugar hay una doble o triple preparación compuesta por pigmentos, especialmente blanco de plomo y aceite. Esto se explica porque la madera de chopo es mucho más porosa y para pintar es necesario aislarla del óleo o del temple con una capa de yeso y cola. La madera de nogal, por el contrario, es muy densa y puede ser preparada con estratos oleosos. Los análisis que se han hecho en muchas obras de Leonardo y también en obras de su taller, por ejemplo, en las obras de Da Vinci, La Dama del Armiño, La Belle Ferronnière, y en obras de sus discípulos, como el retrato de Arquinto de Marco Dogliono, confirman que este tipo de preparación, aunque era inusual, también se utilizaba con bastante frecuencia en la bottega vinciana cuando trabajaban sobre nogal. En aquel momento, afortunadamente, porque estos datos pues, pueden parecer un poco sorprendentes, pero sí contábamos como referencia con el estudio que se había hecho en 2006 de la Gioconda original y con los estudios que se habían hecho también en aquellos años en la Virgen de las Rocas de National Gallery de Londres, en la Santa Ana y otras obras de Leonardo y su taller que se habían llevado a cabo en Londres y en Los Ángeles y que se habían publicado entre 2010 y 2011. Con todos estos datos y antes de su partida a Francia, se decidió limpiar el cuadro. En este momento todavía no sabíamos de la existencia de las montañas. Cuando estábamos analizando toda la documentación para verificar todos los detalles del estado de conservación a medida que Almudena Sánchez, que fue quien restauró el cuadro, iba retirando este barniz tan amarillento, seguíamos investigando las capas de pintura y con el microscopio y en la reflectografía infrarroja vimos que había algo extraño en los límites del velo que se superponían al fondo negro. Con el microscopio apreciábamos que había una diferencia bastante evidente de técnica en esta zona del pelo y la zona del velo y con luz rasante descubrimos el contorno de las montañas. Hicimos la radiografía que no aportaba grandes datos, salvo que había una división entre la zona del cielo y la zona del agua y la tierra e hicimos una reflectografía con luz rasante. Ya en el búnker bajamos el cuadro, hicimos un nuevo estudio donde vimos con mucha más claridad los contornos de las montañas y que además estos coincidían formalmente con los del original. A continuación, analizamos esta materia negra y comprobamos que este repinte era muy posterior a la ejecución del cuadro. De hecho, se dató a mediados del siglo XVIII. Además, comprobamos que había una capa de barniz que lo separaba de la pintura original. Esto nos daba mucha seguridad a la hora de limpiar, puesto que había dos posibilidades. Una, que el paisaje estuviera en mal estado y que por eso se hubiera repintado y además que esta pintura negra se hubiera introducido en los intersticios de la pintura original, con lo cual hubiera sido mucho más difícil retirarla. Bueno, toda limpieza
implica mucha dificultad, pero en este caso esta capa de aislamiento daba cierta seguridad a la hora de ir retirando la materia negra. Todo apuntaba a que el paisaje se había cubierto por motivos estéticos. Estudiamos todos los datos junto a la restauradora y comenzó el proceso de eliminación del repinte. Primero se fueron abriendo pequeñas ventanas de limpieza en las que íbamos constatando poco a poco que la pintura del paisaje se hallaba en buen estado aparentemente en toda la superficie. Aquí vamos viendo imágenes de este emocionante trabajo llevado a cabo por Almudena. Aquí la vemos retirando con mucha paciencia este repinte negro. Y lentamente fuimos descubriendo el paisaje y comprobamos además que estaba en perfecto estado de conservación porque, como les comentaba, cabía la posibilidad de que se hubiera ocultado para disimular algunos daños. Aquí vemos algunos detalles de este trabajo y la diferencia que hay en la obra antes de la restauración y en la actualidad. Mientras retirar el fondo negro, vimos que el paisaje parece estar algo inacabado y que posiblemente represente un momento anterior al estado actual del original. Hay elementos en las montañas de nuestra obra. Por ejemplo, aquí estas formaciones rocosas o estas montañas que aparecen arriba que posiblemente estén ocultos en la versión final de la obra original y que en la copia además se corresponden muy estrechamente con este dibujo que hizo Leonardo para ellas en 1510, que en el original o bien están más trabajadas o bien están ocultas por capas de pintura que el maestro añadió en fases posteriores y que el copista no pudo ver. Nosotros planteamos la hipótesis de que esta obra, luego les detallaré un poco más, se hace junto a Leonardo durante un tiempo, pero cuando Leonardo parte hacia Roma desde Milán en 1513 o a Francia en 1516, nuestra obra se queda en Milán, Leonardo sigue trabajando en la original y el copista, tanto si se queda en Milán, no puede ver cómo Leonardo sigue modificando el paisaje de Mona Lisa, o en el caso de que se hubiera ido con Leonardo a Francia y a Roma, la obra se queda en Milán y no puede trabajar en ella y no puede seguir incorporando estas sucesivas transformaciones que Leonardo va haciendo en su obra, puesto que no dejó de trabajar en ella hasta su muerte en 1519. Durante el proceso de limpieza y una vez terminada, seguimos haciendo reflectografías infrarrojas que iban revelando nuevos datos. En ellas pudimos apreciar aún más coincidencias en las capas subyacentes, al tiempo que nos ayudaban a descubrir detalles en el original que, al estar tan sucia y por la técnica mucho más difuminada que tenía Leonardo para trabajar, son poco perceptibles. Es decir, algunas de las modificaciones que tiene el original se han localizado gracias a la nitidez que tienen estas modificaciones en la copia. Superpusimos las reflectografías del original y de la copia a tamaño real para comprobar los puntos en los que los dibujos subyacentes coincidían. Y en las imágenes fuimos viendo cómo el copista había imitado los pasos que Leonardo daba mientras trabajaba en el original. Ambas figuras, aunque no las tablas, tienen las mismas dimensiones y dibujo, por lo que podrían haber sido traspasadas mediante calco o a partir de un cartón común. Aunque en la reflectografía del original, como les decía, no se aprecia un dibujo preparatorio nítido, sí se distinguen las líneas esenciales de la composición, además de alguna de las etapas de elaboración intermedia que se repiten en la copia, cuyo dibujo subyacente es muy definido y bastante complicado.
Las pinceladas que encajan las formas de la figura de la Gioconda, si bien siempre ligeramente desplazadas, aparecen igualmente bajo la superficie de la figura del Prado. Algunos contornos del traspaso de la copia, más rígidos que en el original, están además corregidos o reforzados a mano alzada, unas veces con un medio seco y otras con pincel. Las coincidencias en el dibujo oculto nos permitieron plantear la hipótesis de que durante un tiempo ambas fueron ejecutadas simultáneamente y que la copia del Prado reproduce el proceso creativo de Mona Lisa oculto bajo la superficie pintada, una idea que se vio reforzada por el hecho de que en la imagen se detectaron una serie de correcciones hechas por Leonardo en su obra, como les decía, ocultas bajo la pintura, que nuestro copista repitió, como por ejemplo estos contornos de la cabeza que ambos dibujan un poco más elevados para después desplazar la cabeza un poco hacia abajo. O, por ejemplo, este estrechamiento del velo, que fue una de las correcciones que detectamos en el original a partir de la corrección que hizo nuestro copista, mucho más nítida. También se debe a, como les decía, a que el paisaje está un poco inacabado y a que la respuesta de la reflectografía infrarroja es mucho más nítida, es decir, la radiación no tiene que atravesar tantas capas de pintura para devolvernos la respuesta de los materiales, algo que sí sucede en el original, puesto que Leonardo siguió trabajando en él. Pero vemos cómo tanto el maestro como el alumno dibujan el velo más hacia la derecha para luego estrecharlo hacia la izquierda. También encontramos en las dos pinturas correcciones bastante menores o muy anecdóticas, como en el escote del vestido, que vemos que los dos también han desplazado en algún momento, o pequeños ajustes bastante sorprendentes en el contorno del rostro o del cuello. También hay correcciones en los dedos. Vemos cómo Leonardo modifica la postura de los dedos, algo que también hace nuestro pintor. Quizá la manga se veía más en ambas obras inicialmente y después, al elevar el dedo índice, queda cubierta por la pintura. Esto nos llevó a concluir que solo alguien que ve trabajar a Leonardo puede reproducir este tipo de procesos que están ocultos bajo la pintura. Además, encontramos en la copia trazos de dibujo libre que no tienen ninguna relación ni con las formas de la superficie ni con las formas subyacentes del original y, por lo tanto, están reflejando también dudas y ensayos de nuestro pintor y nos hablan de un proceso mucho más complicado que el de una copia usual. Otras veces, cuando hemos visto copias hechas por discípulos o copias hechas posteriores, vemos que cuando repiten los trazos del maestro son mucho más cuidadosos, mucho más inseguros. Nuestro copista, sin embargo, tiene un trazo muy libre, tiene un trazo muy seguro. También yo creo que en parte porque Leonardo, como luego veremos, les daba mucha libertad a sus colaboradores y a sus discípulos a la hora de actuar. Es decir, él les daba una serie de principios básicos sobre la pintura que quería que ellos reprodujeran, pero luego les dejaba que cada uno pintara a su manera. La imitación de los procesos subyacentes en los pintores no es excepcional y, aunque lo más habitual es que de los maestros se copie la superficie o una determinada técnica, la investigación de los procesos pictóricos de Rafael, por ejemplo, reveló cómo Leonardo había influido en él, no solo en la superficie, sino también en la manera de preparar las composiciones, algo que sucedió también con Fra Bartolomeo. Aquí vemos la Madonna del Baldacchino, una obra que Rafael deja inacabada en Florencia hacia 1508, cuando se va a Francia, y vemos esta manera de distribuir la composición o de preparar la composición con estas aguadas marrones y grisáceas, algo que hace Leonardo en la Adoración de los Magos, otra obra inacabada que está en los Uffizi, o Fra Bartolomeo, también en aquella época en la Pala de la Signoria, otra obra que se quedó inacabada. Y también
Andrea del Sarto, que quizá uno de los pintores que más refleja la influencia de Leonardo, fue, yo creo, que el artista que mejor entendió las ideas pictóricas de Da Vinci y que llega a llevarlas a la práctica quizá de un modo en el que Leonardo nunca llegó a representar el movimiento de las figuras, la difuminación de los contornos conjugada con el relieve de las formas. Es algo que Leonardo nunca llega a reproducir y, sin embargo, Andrea del Sarto fue capaz de llevar a la práctica en la obra. Uno de los mejores ejemplos que tenemos es esta Virgen de la Scala, que está en la sala 49 del Museo del Prado y donde vemos en su reflectografía infrarroja, aquí a la derecha, lo parecida que es a esta adoración de los magos de Leonardo. Bien, pasados los años y gracias, como les comentaba antes, gracias al desarrollo de nuevos dispositivos hemos avanzado en estos estudios. Hasta aquí he mostrado el punto en el que nos encontrábamos en 2010, 2012 y ahora veremos cómo hemos avanzado en la caracterización de esta manera de trabajar de los alumnos de Leonardo. Hemos podido hacer nuevas pruebas técnicas como una reflectografía infrarroja con la cámara Apollo. Es una cámara que nos donó recientemente American Friends durante el estudio de la Anunciación de Fra Angelico y es una cámara que trabaja con el doble de resolución y el doble de niveles de gris que teníamos o que nos proporcionaba la cámara con la que hicimos el primer estudio de la copia de Gioconda. También hicimos un primer análisis con el prototipo Microscan XRF del Laboratorio de Arqueología Molecular de la Sorbona y además tomamos nuevas macrofotografías de la superficie para estudiar con mucho detalle el gesto del copista al pintar y otras particularidades de las que les hablaré más tarde. Estos nuevos estudios los hemos acompañado con una relectura de las notas de Leonardo para dilucidar cómo pudo ser la enseñanza en su taller y cómo la asimilan sus discípulos. Y en sus notas vamos descubriendo cómo Da Vinci centró todos sus esfuerzos en educar la mirada de sus alumnos, incitándoles además a comprobar sus observaciones y a dibujar y a corregir sus trabajos sin descanso. Este tipo de enseñanza es la que luego nos ha ayudado a dar sentido a muchas de las cosas que hemos encontrado en una observación muy cercana de las obras o en los documentos técnicos que nos han revelado estos procesos de trabajo. Todos los datos que hemos recabado nos llevan a reafirmarnos en la idea de que la copia de Mona Lisa no es una copia casual, sino que forma parte del engranaje creado por Leonardo, tanto docente como de producción de obras, para que su taller funcionara. Que hay otras obras hechas por el mismo autor ha sido otro de los motores que han impulsado esta exposición. Se trata de la copia de la Santa Ana conservada en el Hammer Museum de Los Ángeles, que, como la copia de Mona Lisa, reproduce un estadio intermedio de la larga ejecución de los originales o la versión de Ganet del Salvator Mundi que hoy cuelga junto a nuestra obra. En el caso de la Santa Ana del Hammer Museum, que también es un caso muy interesante, reproduce algunos detalles, o en su superficie hay algunos detalles que Leonardo plantea en el dibujo del original y que luego nunca llega a ejecutar. Como esta obra se hace en un periodo en el que Leonardo deja de pintar, el alumno o el discípulo acaba esta obra como piensa que Leonardo va a terminar el original, pero luego Leonardo toma otras decisiones que él ya no materializa en su copia. Estas tres obras que les muestro en pantalla, posiblemente haya más hechas por el mismo copista y que estoy segura de que localizaremos en los próximos años, posiblemente sean tres de las obras que se mencionan en el inventario que se hizo
tras la muerte de Salaí en 1525 y que por su precio se corresponden con copias. Como les comentaba, Salaí fue uno de los herederos de Leonardo, muere asesinado en 1524 y en 1525 se hace un inventario de sus bienes para repartirlo entre sus hermanas. Y en este inventario todas las obras que aparecen son obras o copias hechas a partir de los originales de Leonardo da Vinci. Son obras que nos informan de la existencia de un pintor muy cercano a Leonardo que debió estar muchos años junto a él y a quien permite o solicita que haga copias de sus creaciones más preciadas. En este punto sí que quiero lanzar un poco la hipótesis de que el que Salaí poseyera estas obras no quiere decir que las pintara, puesto que él era el administrador de los trabajos de taller. Aunque sí que una de las hipótesis que se está planteando es que la autoría de nuestra copia sea suya, todavía no hemos llegado a ninguna conclusión definitiva. Tenemos que recordar, por ejemplo, que hubo muchos momentos en los que Leonardo se siente incapaz de pintar y son sus alumnos quienes lo hacen por él. Que pertenecen al mismo autor estas tres obras lo hemos deducido primero porque el trazo del dibujo subyacente, que es muy característico, es idéntico y además hallamos muchas similitudes en el modo de tratar las carnaciones. Volviendo a una de las particularidades del taller de Leonardo, y como les comentaba, los casos de Mona Lisa y Santa Ana no son excepcionales. Los discípulos hacen copias u obras cuando él se bloquea, y esto está documentado en una carta que escribió Fra Pietro de Novellara en 1501 a Isabela d'Este tras visitar a Da Vinci en su taller. En ella le menciona que hay dos alumnos de Leonardo pintando dos obras que pensamos que son las dos principales versiones de la Virgen del Uso en las que el maestro también intervino. Es decir, Novellara dice dos alumnos pintan dos ritratti, que era como se llamaban a las copias. El maestro sufre del pincel, pero de vez en cuando mete la mano en ellas. Las reflectografías infrarrojas de estas dos versiones también han confirmado que fueron ejecutadas simultáneamente y además tanteando diversas opciones de composición siguiendo las instrucciones del maestro, que podía ver además cómo funcionaban distintas ideas cuando eran ejecutadas por otros. Estas pinturas nos han permitido abordar dos temas. Por una parte, este bloqueo de Leonardo para pintar y luego el tema de las derivaciones que se hicieron a partir de sus modelos, no solo de los que están terminados, sino también de sus obras en curso. Durante la ejecución de estos cuadros, las Madonas sufrieron dos cambios de composición, no en el mismo momento, sino en diferentes momentos, y tras cada uno de estos cambios se hicieron diferentes versiones que reproducen estos estados intermedios, pero no el final. En el Prado conservamos esta versión que está expuesta en la Sala D, atribuida a Fernando de los Llanos, y es una versión muy importante porque muestra en superficie elementos pintados que Leonardo dibuja cuando prepara la composición de las dos versiones principales, pero que descarta en el resultado final. Esta versión representaría un momento inicial de la composición en el que vemos que bajo las dos imágenes, en la reflectografía infrarroja, está dibujada la cesta con los usos, pero es una idea que Leonardo descarta en la imagen final, es decir, en estas dos versiones ya no se pinta esta Madonna, esta cesta que sí aparece en nuestro cuadro, y esto significa que quien hizo el dibujo de partida para la composición del Prado vio la obra en este estado, cuando tiene la cesta con las madejas dibujada, pero no ve cómo evolucionan los originales. Hay en la documentación de la época, sobre todo en la época en la que Leonardo está preparando la batalla de Anghiari, en la cantera de colaboradores que están trabajando con él, aparece mencionado un Fernando Españolo. No sabemos si es Fernando de los Llanos o es Fernando Yáñez de la Almedina. Los dos en ese momento están formándose en Florencia, pero los dos eran ya maestros consolidados, por lo que aparecen como colaboradores, no como ayudantes, pero no sabemos a cuál de ellos se refiere. Yo personalmente
tanto por la calidad de su obra como por su evolución cuando llega a España. Los dos vuelven en 1505, ya están documentados, trabajando juntos en España, y por el modo de elaborar sus composiciones muy cercano al del taller de Leonardo da Vinci. Me inclino a pensar que este Fernando Españolo que está trabajando con él en la batalla de Anghiari puede ser Fernando Yáñez de la Almedina, aunque bueno, todavía tenemos que profundizar mucho en este tema. Bien, en el dibujo subyacente de estas dos versiones de la Virgen de los Usos también hay un grupo de personajes que aparecen dibujados, aparecen en la reflectografía infrarroja, pero tampoco se pintan finalmente en los dos prototipos, pero sin embargo sí aparecen en otro tipo de derivaciones que se hicieron en ellos, por lo que pensamos que este grupo se introduce en un segundo momento, cuando quien hiciera el dibujo para la obra del Prado ya no puede verlo, y en un momento en el que además la cesta con los usos ya ha desaparecido. Los estudios, como vemos, nuestra copia de Mona Lisa también hemos llegado a las conclusiones definitivas de su autoría en paralelo con nuestra obra, porque responde a un modo de trabajar del taller de Leonardo, es decir, no es un caso aislado, sino que vemos que cada vez van apareciendo más casos muy similares. Los estudios que hemos hecho en los últimos años también nos han ayudado a encontrar explicación a particularidades técnicas de las obras. Uno de los objetivos que nos habíamos propuesto en las recientes investigaciones fue analizar qué conceptos sobre la pintura centraban el arte de Leonardo y cómo los habían asimilado sus colaboradores. Uno de ellos era conseguir la reproducción del máximo relieve en el plano bidimensional del soporte pictórico. Es una de sus obsesiones, y llegaron a la conclusión de que si ellos utilizaban colores apagados, es decir, poco saturados, y además los aplicaban sobre capas de base oscuras o coloreadas, la sensación de relieve que conseguían en la obra aumentaba. Además, conseguían también que estas bases oscuras integrasen todas las formas que componían las composiciones, otra de las obsesiones de Leonardo, o sea, que los elementos no quedaran disociados por este ansia de conseguir volumen. Y lo que pasa es que uno de los problemas que tenían para desaturar los colores es que habitualmente había que añadir negro en la composición. El negro en la pintura al temple, que era la que tenía más tradición hasta ese momento, estaba poco menos que prohibida, porque ensuciaba mucho los colores. Sin embargo, el óleo, que ya se empieza a desarrollar mucho más a finales del siglo XV, principios del XVI, sí que admitía. Otra de las maneras que tenían para desaturar los colores era aplicar estas capas subyacentes oscuras. La técnica no era desconocida, pero Leonardo la lleva a un desarrollo que fue consolidado por otros pintores, como la Madonna del Baldaquino de Rafael o la Pala de la Signoria de Fra Bartolomeo, corroboran y nos demuestran la gran repercusión que tuvo esta observación y cómo la emularon cada artista a su manera, emulando estadios intermedios del proceso pictórico de Leonardo da Vinci. Fra Angelico y otros artistas de principios de siglo también utilizaron bases coloreadas bien verdosas, lo que ellos llamaban verdacchio, para modificar el tono de las carnaciones, o bases grisáceas, lo que Cennino Cennini denominaba acuarelo de inchiostro, para modular en aquel momento los elementos arquitectónicos, creando sombras que procedían del interior. Es decir, por ejemplo, estas sombras que vemos en las columnas de la Anunciación de Fra Angelico no están pintadas encima de los colores claros del mármol, sino que proceden del interior. Son unas sombras que Fra Angelico aplica en un primer momento, y a través de la transparencia que él confiere a la pintura más clara, deja que se vean en superficie, configurando el volumen y el relieve de las columnas. Esta manera de crear las sombras evitaba en aquel momento añadir negro a las mezclas, puesto que en esta obra está ejecutada al temple. Esta técnica fue el precedente de la estética de bordes suaves y la anulación de los pasos bruscos entre unos tonos y otros.
cuyo efecto describía ya Cennino Cennini utilizando la metáfora del humo. Es decir, esta metáfora del humo, del esfumare, no es una invención de Leonardo, sino que es algo que viene del siglo anterior. El aspecto de este submodelado es muy evidente en la adoración de los magos y lo han confirmado también las pinturas de su círculo más próximo analizadas en las últimas décadas, como este Salvador adolescente que está también en la exposición prestado por el Museo Lázaro Galdiano. En este punto y a modo de reflexión sí que quiero decir que en mi opinión el esfumato no es una técnica específica, sino un concepto o un efecto al que los pintores quieren llegar o pueden llegar a través de diferentes técnicas. Es decir, no hay una técnica específica asociada al esfumato, sino que yo creo que es lo que Leonardo relaciona con la indefinición de los contornos, con la suavidad de las gradaciones en el paso de la luz a la sombra, pero no hay una sola manera de conseguirlo. Y esto lo vemos tanto en las obras de su taller como, por ejemplo, en las obras de Andrea del Sarto, con mucha más claridad. Todos los discípulos utilizaron con frecuencia bases oscuras o coloreadas para matizar las carnaciones, cada uno a su manera y con sus peculiaridades cromáticas. La táctica para el difuminado fue muy personal, como les decía antes, Leonardo les deja actuar cada uno a su manera. Por ejemplo, nuestro copista creaba diminutas redes de trazos blancos y rojos sobre bases grises que solo podemos percibir con grandes aumentos. Aquí vemos dos imágenes tomadas con el microscopio donde vemos este entramado de líneas rojas y blancas en los labios de la copia de Mona Lisa, o como esta base anaranjada en las manos está velada con esta aguada grisácea, es decir, esta sombra no está pintada en superficie, sino que viene, como les comentaba, del interior de la pintura. Otros discípulos hacen este tipo de matizaciones con la palma de la mano, como sucede en la obra de Lázaro Galdiano, donde las sombras están hechas o difuminadas con esta parte de la palma de la mano para crear una especie de interferencia que da lugar a una especie de difuminado o de falta de foco, o como sucede en la versión de Londres de la Virgen de las Rocas, donde vemos también cómo los pasos de la luz a la sombra en la mejilla están realizados de la misma manera. Un recurso que, por otra parte, también encontramos en otros artistas, como Andrea del Sarto, y aquí vemos un detalle de la Sagrada Familia inacabada que cuelga actualmente en la sala 49 del Museo del Prado, donde esta impronta es muchísimo más evidente que en otras obras. También se ha encontrado en obras de Leonardo, como Ginebra de Benci o el San Jerónimo de los museos vaticanos. Vemos cómo, para modular las sombras, el taller de Leonardo utiliza un método combinado. Estas bases grisáceas que configuran las sombras de superficie junto con la mezcla de los pigmentos con negro. Estos granos de pigmento se perciben en las macrofotografías realizadas con luz infrarroja. Aquí los vemos dispersos en la pintura de las carnaciones, y también en las que hemos realizado con el microscopio, donde vemos estos gruesos granos de pigmento dispersos, en este caso en la frente de la copia de Mona Lisa. Estas macrofotografías también nos han ayudado a localizar o a entender cómo están empleadas estas bases coloreadas que antes les mencionaba y que modifican el color de las capas superpuestas. Una técnica que no era nueva, puesto que ya la utilizaron los pintores que ejecutaron los murales de Pompeya, y que tiene, como les decía, su origen en la imposibilidad de mezclar ciertos pigmentos con aglutinantes como el huevo o la cal, porque los colores o se ensuciaban o a veces se alteraban y se hacían negros. En 2011, los análisis estratigráficos que les mostraba antes ya nos habían revelado la existencia de 2 o 3 capas de preparación blanquecinas y que entre ellas había una base anaranjada. Ahora sabemos que esta base anaranjada que vemos aquí en la imagen del microscopio o vemos aquí en el paisaje, el pintor la deja al descubierto en algunas zonas para jugar con su color en el paisaje, en el rostro y en las manos.
Estas imágenes también nos han revelado detalles que ponen en relación la manera de pintar de su autor con la manera de dibujar de Leonardo, algo que observamos en muchas de las obras de su taller y que se explicaría por el tipo de instrucción que daba a sus alumnos, apoyada en el dibujo sin descanso. Es decir, el copista utiliza para pintar recursos que Leonardo solo utiliza para dibujar. Uno de ellos es la mencionada manera, lo que les acabo de comentar, de esta manera de crear transiciones y matizar los tonos con pequeños trazos blancos y rojos sobre una base anaranjada velada con una aguada grisácea. Y aquí vemos un dibujo de Leonardo conservado en el Metropolitan Museum para la cabeza de la Virgen de la Santa Ana del Louvre, donde aparecen este tipo de detalles. Y lo muestro porque también una de las particularidades de nuestra obra, que a mí me había llamado mucho la atención, era esta línea roja que delimita el párpado inferior del ojo. Ahora, a través del estudio también con macrofotografías de los dibujos de Leonardo, vemos que este recurso de delimitar los ojos con una línea roja, él lo utilizó en algunos dibujos, pero nunca lo utilizó cuando pintaba. En el dibujo vemos también cómo el maestro matiza las carnaciones pintadas, hechas con un papel de un tono cremoso en el que luego da estos medios tonos con piedra negra difuminada y están matizados, aquí vemos una macrofotografía, con líneas de sanguina sobre esta base grisácea, algo que es lo que está imitando nuestro pintor. Sin embargo, Leonardo, hasta donde hemos podido saber, jamás pintó así. Otra de las novedades que han derivado del reciente estudio con el escáner de fluorescencia de rayos X y que para nosotros ha sido especialmente importante, si no la más importante, ha sido que hemos podido detectar y caracterizar dibujo subyacente hecho con pigmentos rojos en nuestra obra, tanto sanguina como pintura rica en mercurio. La sanguina es una piedra natural que esta es una piedra ferruginosa, un óxido de hierro que se utilizaba habitualmente en el Renacimiento para dibujar. Aquí vemos en la imagen folios de artistas florentinos de las primeras décadas del siglo XVI que empleaban este material que ni la reflectografía ni la radiografía pueden detectar. Este hallazgo, que era uno de los objetivos que nos habíamos propuesto en los últimos años, no solo con Leonardo, sino en general en todo tipo de pintura antigua, ha sido un punto de partida excepcional para hallar en muchas obras dibujo realizado con este material y que nos va a ayudar a comprender mucho mejor los procesos de creación de los artistas que hasta ahora para nosotros no se podían revelar. Hace 10 años habíamos detectado ya estas líneas de dibujo bajo las columnas, pero nunca habíamos podido profundizar en su naturaleza. Visualmente parecían de sanguina, pero a veces las percepciones visuales que tenemos hay que corroborarlas con los datos aportados por la ciencia porque podemos equivocarnos. Sin embargo, gracias a este estudio con fluorescencia de rayos X, sí que hemos podido concluir que estas líneas están realizadas con un material de rico en contenido en hierro, lo que las asocia a la sanguina. Aquí vemos la respuesta, esto es una de las imágenes típicas que nos dan estos mapeados con fluorescencia de rayos X. Aquí vemos solo la respuesta del hierro a la fluorescencia de rayos X, donde hemos podido corroborar que estas líneas que definían la columna tienen respuesta, corresponden a la respuesta del hierro y las hemos podido identificar con la sanguina. Además, hemos podido diferenciar su naturaleza de otros trazos rojos, como estos del ojo, que en este caso están construidos con bermellón de mercurio. Aquí vemos la respuesta del mercurio en los mapas de fluorescencia de rayos X y la claridad con la que se revela esta línea, diciéndonos, entre comillas, que está realizada con mercurio. Ya para terminar, sí que quiero decir que es innegable que por lo que vemos en la superficie, la calidad de nuestra copia está muy lejos de la calidad del original,
pero su extraordinario interés reside en que parte del dibujo preparatorio y hasta un momento muy avanzado de su ejecución repite el paulatino proceso de creación de la Gioconda sin pretender en ningún caso hacerse pasar por ella. Conceptualmente vemos que son dos retratos muy diferentes. Lo inacabado del paisaje de la copia y el barniz amarillento que cubre la original no nos dejan saber si responderían a distintas iluminaciones pintadas respondiendo a ensayos de Leonardo, como sí parece que sucede en las dos versiones de la Virgen del Uso. Es verdad que el paisaje no infinito de la figura del original sí que hace que se integre con el paisaje y además esto se ayuda por la paleta sorda y asistimos a una escenificación, a la escenificación de un cuerpo que vibra con un ligero desenfocado inmerso en una naturaleza en proceso en devenir. Quizá sea el primer retrato de la pintura antigua occidental donde se produzca una ósmosis perfecta entre figura y el fondo. Sin embargo, tendremos que esperar a verlo liberado de todas estas capas de barniz amarillento que lo cubren para ver si estas apreciaciones o estas hipótesis son verosímiles. La documentación de la época nos habla, en el caso de la Gioconda original, de un cuadro abandonado durante muchísimo tiempo, apenas comenzado. Da Vinci trabajó intermitentemente en él durante años, como sucedió en la Santa Ana y el San Juan Bautista, que entre 1503 y 1519 fueron versionados o copiados en diferentes momentos de la ejecución por otros artistas. La Mona Lisa, hasta donde sabemos, solo por uno. Con todos estos datos en la cabeza sí podemos plantear la siguiente hipótesis. Leonardo comenzaría su obra en 1503, avanzó mucho en el rostro dejando la figura solo esbozada y se detuvo para trabajar durante años en la batalla de Anghiari. Y el retrato permanecería en este estado hasta el regreso del maestro a Milán en 1506. 1506-1507. Sería en este momento cuando nuestro copista comenzaría su tabla y a partir de ahí hasta 1513 o 1516 las dos tuvieron desarrollos en paralelo. Que los materiales de nuestra obra sean caros sí nos hace pensar que fue la que inicialmente se pensó entregar a la familia, puesto que Leonardo nunca entregó el original que le había encargado el maestro de Lisa Gherardini. Pero tampoco tenemos constancia de que nuestra copia se llegara a entregar al cliente. Sin embargo, sí que planteamos la posibilidad de que de no enviarse a la familia acabase en manos de un coleccionista como Leone Leoni, que deseaba tener Leonardos, en el sentido de que se consideraba Leonardo o marca Leonardo todo lo que saliera de su taller. Si partimos del supuesto de que la tabla permaneció en Milán cuando Leonardo marchó a Roma, llevando consigo el original, de las posibles vías de entrada de este cuadro en España, la más probable es la que planteamos con Pompeo Leoni, el hijo de Leone Leoni, que compró a Horacio, el hijo de Francesco Melzi, como les comentaba, el hombre de confianza y heredero de Leonardo, al que compró los dibujos, los manuscritos y pinturas atribuidas a Leonardo que Leone Leoni guardó en su casa de los Omenoni de Milán, donde se citan en la época ya copias de obras de Correggio, de Tiziano y de Da Vinci. A partir del modelo de Mona Lisa, y como vemos en pantalla, y apoyándose en el diseño de la figura, los seguidores elaboraron otro tipo de modelos. La obra que ven aquí, arriba a la izquierda, es una Santa Lucía conservada en el Museo Thyssen y pintada por Boltraffio, uno de los colaboradores más cercanos a Leonardo. Además de este tipo de modelos, se conservan más de un centenar de copias de la Mona Lisa. Sin embargo, lo que vamos viendo durante estos años es que todas tratan de imitar la superficie en el estado en el que se encuentra actualmente la original. La nuestra es la que difiere de todas ellas, es completamente diferente, no se parece ni a la original ni
a ninguna de estas copias, sino que lo que repite es parte del proceso de trabajo subyacente a la obra de Leonardo. Y quizá podríamos llamarla, o a mí me gusta mucho llamarla, parafraseando a Giuseppe Lanci, una copia excepcional, en el sentido de que no intenta engañar al ojo, haciéndose pasar por el original, y sin embargo ha conseguido atraer nuestra atención durante estos años casi tanto como Mona Lisa. Muchas gracias por su atención.